Romero Salcedo. Bueno, probablemente la mayoría de las personas que estamos aquí, o por lo menos una parte importante, le conocemos, pero bueno, yo voy a hacer una breve reseña biográfica de Fernando. Fernando es doctor ingeniero del ICAI. El próximo año va a cumplir 50 años de vida profesional, celebrará con su promoción sus bodas de oro. Es catedrático jubilado de la Universidad Pontificia de Comillas, concretamente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales del ICAI. Bueno, además es diplomado por la CNC, la Comisión Nacional de la Construcción, y por el INEM. Y bueno, él ha desarrollado su vida profesional durante un montón de años en el sector de la construcción y en el sector inmobiliario, donde ocupó cargos de alta responsabilidad como directivo. Ha sido, como decía, catedrático de la escuela y concretamente fue formador, profesor de mi hijo, del mayor. Yo no he tenido esa fortuna, a pesar de que soy compañero, pero por razón de edad, pero sé de sus valías y de sus cualidades como profesor y como formador. Bueno, además de esta actividad como profesor y de su vida profesional, se ha dedicado también a la formación de directivos. Es un hombre que además ha trabajado pues, en muchas actividades, pero tiene una gran preocupación por los temas de investigación. Os puedo decir que una de sus últimas publicaciones, el año pasado, en el 2013, publicó un librito que tiene monumentos religiosos católicos en edificios no públicos de la Comunidad de Madrid. Ha recogido todo un catálogo apoyado por Flora, su mujer, fotografiando todos esos monumentos históricos donde hay vírgenes, crucifijos, santos, etcétera, en toda Madrid capital, y ha recogido pues algo así como una cincuentena de los que describe pues el origen del monumento, bueno, que la construcción, el arquitecto que lo hizo, un montón de cosas, ¿no? En el tema que hoy nos habla, o nos va a hablar sobre el tema de la Sábana Santa, yo sé que Fernando lleva en este tema pues algo así como una veintena de años. Yo sé que todas las Semanas Santas imparte una conferencia sobre este tema, entonces yo creo que él tiene un gran conocimiento sobre esto, ¿no? Además él tiene montones de aficiones, es guía cultural voluntario del Museo del Ferrocarril, bueno, es un gran aficionado a la fotografía, y los jubilados de ICAI, los ingenieros jubilados, tenemos la suerte de que forma parte de una comisión que se ha constituido en el colegio, con la que organizan visitas culturales, conferencias, cineforum, etcétera. Con lo cual, bueno, y una cosa que es importante, él además él es congregante de la Congregación de la Asunción, es hermano también de la Hermandad del Santo Cristo y la Dolorosa, de aquí de esta parroquia. Él fue además el que la puso en marcha con otras personas, hizo sus estatutos, bueno, legalizó la hermandad ante el Ministerio de Justicia, las autoridades eclesiásticas, o sea, como veis es un hombre enormemente polifacético, ¿no? Y bueno, es catequista también, o sea, de todo. Así que lo que tengo que hacer es dejaros con él para que os cuente bueno, todo esto. Como veis, nos une una amistad. Y sobre todo, una gran persona, que es lo que me faltaba. Bueno, me imagino que todos habréis oído hablar de la Sábana Santa. Lo que no sé es el nivel de conocimiento que tenéis de la Sábana Santa. Lo que sí os digo es lo siguiente. Muchas veces me llaman, oiga, que queríamos que nos hablara de la Sábana Santa y ¿sobre qué quieren que les hable? Sobre todo lo que pueda. Digo, ¿y qué tiempo me dan? ¿Cuánto necesita? Digo, horas. O sea que lo digo porque esta charla es la primera parte de otra. Lo he dividido en dos charlas porque si no, no hay forma de contar nada al final. Se quiere contar de todo y no se cuenta nada. Y las he dividido en dos, que es una hora solamente un tema científico sobre la Sábana Santa, cómo la ciencia ha investigado y ha trabajado en ella, qué es lo que se conoce de ella y tal, con las investigaciones. Y en la segunda parte hablaremos de la Sábana Santa y del Evangelio. ¿Sí? Pero esa la
parece que ha estimado a la Comisión de Aula de Actualidad que esa se deje para Cuaresma. Bueno, así que hoy vamos a hablar de la Sábana Santa desde el punto de vista científico y su trayectoria. Esta es la historia, lo ven todos. Se suele ver bien. Porque es que querían grabar también allí y entonces se apaga esta luz a lo mejor. Mejor, pues yo creo que merece la pena sacrificar un poco el vídeo para que de todas maneras el vídeo puede coger bien la pantalla. ¿Y me oyen bien todos? Sí, sí. Si no oyen bien, levantan la mano y hago más esfuerzo. Bueno, este es el aspecto a simple vista de la Sábana Santa. Bueno, a simple vista lo matizaremos luego un poco. En primer lugar vamos a describirla un poco para que nos hagamos una idea. Es una tela de lino de dimensiones 441,5 centímetros por 113 centímetros, pesa unos 42 kilos, el lino es una fibra muy ligera, y a pesar de lo grande que es, pesa poco, es bastante ligera, es flexible, y presenta en toda su extensión una serie de manchas. Vamos a distinguir lo que llaman los científicos interferencias o ruidos que nos impiden ver la imagen principal. Vamos a distinguirlos cuáles son para olvidarnos de ellos luego y quedarnos centrados en la imagen que interesa. En primer lugar, tenemos una postura que hay en todo este lado extremo izquierdo, que es una pieza añadida de unos 8 centímetros de ancho. No se sabe cuándo fue añadida. Es de la misma calidad y de la misma consistencia y el mismo material que el resto de la sábana, pero no se sabe si fue antes o después de las huellas que hay en ella. El caso es que esa pieza permite que la imagen central esté centrada. Antes o después no sabemos. Después hay arriba un trozo de textura de un fragmento que se cortó de la Sábana Santa, que está datado históricamente porque se regaló a San Luis IX de Francia con motivo de una respuesta a un favor que hizo el rey. Hay también otra costura de una franja de 15 centímetros aquí abajo, que esa no está tan datada históricamente, pero que también presenta el mismo aspecto que la de arriba. Luego hay unas manchas, esta que decía de interferencias o ruidos. En primer lugar, unas chamuscaduras a lo largo de todo el lienzo. Veis esas rayas verticales y luego veis esos puntos que hay aquí que se marcan mucho, estos puntos negros, estas zonas oscuras, que se repiten en varios sitios. Estas fueron producidas por un incendio que sufrió la sábana toda la capilla, la Sainte-Chapelle de Chambéry, en el año 1532. Y estaba la sábana allí custodiada y sufrió los daños del incendio. Ahora lo explicaré un poco más detenidamente. Y produjo esas chamuscaduras de tela quemada. Está la tela quemada. Después, los remiendos, esos puntos blancos, esos triángulos blancos, que aparecen en la foto, pero que actualmente se han suprimido después de los trabajos que se han hecho de reparación de la sábana. Y presentan ahí en 16 taladros que se produjeron en la tela por la chamuscadura y el incendio que sufrió en Chambéry. Después, unas manchas de humedad, que son estos rombos que veis aquí, este rombito, luego el rombo cada vez más pequeño, manchitos cada vez más pequeños, y es la mancha de humedad que queda en una tela cuando parte se moja y parte no. Entonces en la frontera entre la parte seca y la parte quemada nos aparece una manchita. Nos ocurre muchas veces a lo mejor cuando se plancha y se ha pasado el agua y queda una manchita ahí. Bueno, pues la parte que no se mojó es lo que está dentro del rombo. El resto de la tela se mojó toda. Y fue al verter el agua para apagar el incendio, para evitar que se siguiera quemando la sábana en el incendio de Chambéry. Bueno, pues el aspecto del lino es esta es una tela de lino,
muy ligera, flexible, es de un color ligeramente cremoso, pero que ha cogido más pátina con el tiempo, se ha puesto más cremoso por el paso del tiempo. El lino se ha ido oxidando un poco y ha cambiado un poco de color, se ha tostado un poquito. El lino es muy ligero, flexible y tiene la ventaja además de que se adapta muchísimo a la humedad del ambiente. De tal manera que si el ambiente es muy húmedo, coge humedad, se queda flexible. Si el ambiente es seco, devuelve humedad al ambiente, es decir, está viviendo con el ambiente y eso permite que se mantenga y se conserve mucho mejor. Está tejido en sarga de 4 en espina de pescado, espiga a 60 grados. Veis las inclinaciones que tiene las costuras a 60 grados, le llaman espiga porque parece una espiga o una espina de pescado, y es típica de un telar de apegal del cercano oriente, del siglo II antes de Cristo y después y posterior. Tiene unas fibrillas de 150 micras de diámetro, el diámetro de los elementos de lino que la están formando la udimbre, y la modulación es a 11 milímetros entre espina y espina. Esta es la imagen de cómo estaba plegada la sábana cuando sufrió el incendio, para que se vea el efecto de los taladros. Esto era un cofre de plata y estaba doblada primero en la línea 1-1, de tal manera que se volvía por encima, luego la línea 2-2 volvía otra vez, luego la 3, un pliegue hacia allá, luego la 4, otro pliegue hacia acá, y quedaba así. De tal manera que el cofre se calentó con el incendio excesivamente y la tela, el trozo de tela que estaba pegado a la pared del cofre, perdón, ¿qué ha pasado? El trozo de tela que estaba pegado a la pared del cofre se chamuscó por contacto o proximidad a la pared del cofre, que estaba a una temperatura de 700-800 grados. Pero la tapa del cofre se derritió. De temperatura tan alta llegó al punto de fusión de la plata, y entonces una gota de plata cayó en esta esquina y produjo un taladro en la tela y un pequeño incendio. Había un poco de tela ahí en esa zona, y ese taladro es el que luego se ve al desplegar la tela, que aparece en todos estos puntos taladrado el primero, el más grande, es el AB, que está aquí, y luego ya van siguiendo los demás. ¿De acuerdo? Bien, ya nos hemos olvidado ya de las manchas o ruidos y vamos a ver lo que nos importa. En primer lugar, hay unas manchas de color oscuro, carmín oscuro, muy intenso el color, pero tirando mucho oscuro, como vino el Burdeos, o más oscuro todavía, en estas zonas. Hay muchas, por todo el lienzo están repartidas esas manchas. Yo he marcado tal vez las 3 más notorias, ¿no? Pero hay muchas, por todo él está lleno. Eso, en primer lugar, esas manchas de sangre. Y después una imagen. Aparece una imagen donde se ve, pues aquí parece que se ha puesto un hombre, el pecho, los brazos, las piernas, y por arriba está la nuca, la espalda y las pantorrillas y los pies. ¿Cómo se puede haber producido esa imagen? Pues el artista Jean-Baptiste de la Robel, un miniaturista, hizo esta miniatura en la que podemos ver cómo tienden el cuerpo con la sábana totalmente desplegada en el suelo, tienden el cuerpo y luego la parte que queda por encima de la cabeza la vuelven a cubrirle los pies. De tal manera que esta parte de aquí es aquella de allí, donde están los pies, esta otra pasa a ser la de los pies por la parte de delante y esta otra es la cabeza. Es una explicación de por qué se produce esa imagen en el lienzo. Observen que es, primero, una imagen especular, como si estuviera viéndose en un espejo uno. Se produce por reflejo en la tela, y luego, como es especular, cambia la mano.
Lo que en el espejo parece la mano derecha, la persona es la mano izquierda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Esa es la imagen a simple vista matizando la expresión. ¿Por qué? Porque hay que estar situado entre 2 y 6 metros de distancia para poder ver esa imagen. Nosotros la vemos aquí, somos unos privilegiados, porque esta es una foto de Giuseppe Enri, un fotógrafo, y ahí podemos ver en detalle las cosas que decíamos antes: el rostro, las rodillas, la espalda, la nuca, el pecho. Ahora evidentemente la he tumbado, antes estaba vertical. Y decía que es que no se puede ver si no estamos situados entre 2 y 6 metros del lienzo. ¿Por qué? Si nos acercamos más de 2 metros, la mancha de la imagen se emborrona, se pierde. No hay transición entre la tela y la mancha. Si nos alejamos más de 6 metros, lo tenue que es la mancha nos impide ya verla. No da intensidad suficiente. Hay que estar en esa distancia para poder observarla. La historia es una ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos que adquirimos por la observación y el raciocinio. Esto se le olvida mucho a la gente. Entonces, en la historia, que es una ciencia, nos da unos ciertos datos, posibles datos históricos. Primero, los 4 evangelios. Los 4 evangelios son libros históricos. Y en los 4 evangelios, curioso, no en todos los evangelios se nombra todo. Pues en los 4 evangelios se hace mención de la sábana que cubre el cuerpo del Señor. Bien. Segundo, digo posibles datos históricos porque lo que no está encajado totalmente es que esa sábana que envuelve el cuerpo de Cristo sea esta. Matizo. O sea, no... En el Concilio Vaticano de Roma, el Papa Silvestri vuelve a hablar para que el santo sacrificio de la misa se celebre sobre una sabanilla como si fuese la síndone que envolvió el cuerpo del Señor. O sea, ya el tema de la síndone y de la sábana de Cristo, ya desde el año 325 está escrito. Ya se habla de ella en esa fecha. Mención en un misal mozárabe recopilado por San Isidoro. Se encuentra este misal, creo que en la Catedral de Toledo. Bueno, pues ahí también hablan de que en el misal mozárabe el lienzo con las recientes huellas del difunto que ha resucitado. El lienzo con las huellas. Se habla de él. En Edesa hay una imagen, en el año 544 está datada una imagen aqueropita, es decir, no hecha por mano humana, es lo que significa aqueropita, no hecha por mano humana, en la que solo se contempla el rostro, tetradiplo le llaman, porque es que es un lienzo que han doblado 4 veces y solamente se ve un rostro. En el resto del lienzo no se sabe qué hay. Porque en aquella época además lo hacían a través de una ventanita para que no se viera y tal, porque todavía había mucha prevención en mostrar imágenes humanas. Muchos estudios la identifican con la síndrome. Uno de ellos, el historiador Ian Wilson, plegada y cubierta parcialmente. En el 944 la imagen esa se traslada desde Edesa a Constantinopla, donde ya se contempla desplegada del todo. Había también el nombre de Mandilion para mencionar a este lienzo, y Ian Wilson dice que es el mismo. La sábana y el Mandilion son la misma cosa. Y ya en Constantinopla se construye una iglesia, Santa María Blanquerna, para que en ella se conserve la sábana de Cristo. Luis VII, rey de Francia, venera la síndrome en Constantinopla, dato histórico también. Y en 1204, ocupación de Constantinopla por los cruzados. Muchos testimonios escritos de los cruzados dicen haberla visto. Bien, todo esto son posibles datos históricos, porque lo que no hay es una clara relación entre esos datos y el lienzo que tenemos nosotros en nuestro poder ahora. Bien. Entonces la posible trayectoria es de Jerusalén a Edesa. Hay una leyenda que dice que el rey Akbar pidió un favor
a unos cristianos de Jerusalén porque decía que el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo era milagroso y les pidió el favor para curarle una enfermedad que tenían, y entonces la acercaron a Edesa y ya se quedó allí. Luego de Edesa pasó a Constantinopla, como hemos visto antes, y de Constantinopla en las cruzadas desapareció. Estuvo en poder de los templarios porque desde ese año en que desaparece, en 1204, como hemos dicho, no vuelve a aparecer hasta siglo y medio después. ¿Estuvo en poder de los templarios? Hay sospechas de que sí, porque a los templarios, que eran una orden muy rígida, los acusaron. Una de las cosas por las que fueron los templarios condenados, una de las cosas por las que les condenaron es porque adoraban la imagen de un hombre con barba, que es lo que aparece en la sábana santa. Esto es nada más que una suposición, pero el hecho es que no apareció la sábana en siglo y medio, no se sabía dónde estaba. Historia resumida. Ahora ya estamos hablando de este lienzo que tenemos en nuestro poder. Godofredo Charny, en el año 1353, aparece como propietario de la síndrome de Lirey. Godofredo Charny era un heredero de los cruzados y aparece en su poder. ¿Cómo llega a su poder? Él no lo ha explicado. En 1389 hay el memorándum del obispo de Troyes dirigido al antipapa Clemente VII, diciendo que es una falsedad, que es una falsificación, que eso es casi una herejía, adorar eso y tal, adorar el lienzo de la sábana, y está datado históricamente y identifica esa protesta del obispo de Asís precisamente con este lienzo. En 1453 Margarita de Charny, que ha pasado a ser la propietaria por herencia, cede la síndrome a Luis de Saboya, que la traslada a Chambéry, capital de sus dominios. En el año 1453 se traslada a Chambéry de Lirey. Margarita de Saboya, ya mayor, se ha quedado prácticamente en la ruina, pide ayuda a la casa de Saboya, la casa de Saboya la ayuda y tal, y entonces Margarita, pensando que en mejores manos no puede estar la sábana y que así paga los favores que le han hecho, la entrega, la obsequia a la casa de Saboya. En 1502 se coloca en la Santa Capilla de Chambéry, mandada a construir especialmente por la casa de Saboya para conservar en ella la sábana santa. Y ahí ya se le hace el cofre de plata, ese cofre público donde se guarda la sábana plegada. En 1532 sufre un incendio que afecta a la urna de plata y se producen las quemaduras que hemos visto en el lienzo. Hay un pasaje delicioso que yo recomiendo a los que tengan mucho interés en leerlo, de cómo la sábana santa se traslada. Año y medio después no se atrevieron a tocar el cofre, que estaba todo el chamuscado, no se atrevieron ni a abrirlo porque creían que la sábana había desaparecido totalmente, se había quemado totalmente. Entonces, año y medio después, decide el obispo de Chambéry y las autoridades y los propietarios trasladarla al convento de las Clarisas de Chambéry para abrirlo allí y ver si se puede hacer algo por arreglarlo. Y entonces hay una descripción de la superiora del convento, de cómo entra la sábana en el convento, cómo se preparan las monjas para acercarse a la sábana, cómo la veneran y cómo se confiesan antes de ir a trabajar en la sábana. Se nombran 4 especialistas en costura para tratarla. Bueno, pues lo más emocionante de todo ello emocionante, lo más emocionante es como estas monjitas, con sus ojitos de clausura, ven en la sábana lo que no han visto hasta este siglo pasado los científicos. Y ellas lo ven y lo van describiendo con los ojos de la fe, pero lo ven. El pasaje es delicioso. Bien, en el 1578 la trasladan de Chambéry a Turín para ser venerada por el cardenal Carlos Borromeo, que era el cardenal de Milán.
porque Milán había sido asolada por una peste, y entonces el cardenal hace la promesa de ir a venerar la sábana santa si la peste desaparece. Desaparece la peste, se entera la Casa de Saboya de la promesa del cardenal, y entonces le acercan la sábana para que no tenga que traspasar los Alpes. Le acercan la sábana a Turín, y ya se queda ahí en Turín, De manera que estábamos en Lirey en el 1343, pasa a Chambéry en el 1534 y va a Turín en el 1578. Y última etapa. Se traslada en el 1694 a la capilla Guarini de la Catedral de Turín. Es una capilla que se ha construido también especialmente para conservar en ella las sábanas. Y bueno, hasta esa fecha la sábana santa era un objeto de culto por parte de los cristianos que, no sin ciertas razones, pensaban que era la que había envuelto el cuerpo de Cristo. Entonces, pues estaba ahí, de cuando en cuando hacían una ascensión, había algunas peregrinaciones para ir a verla, se veneraba, tal, la iglesia no se pronunciaba, pero en el año 1898, que se hace una ascensión especial en Turín, el fotógrafo aficionado Secondo Pia, que es presidente de la Asociación de Fotógrafos Aficionados de Italia, pide permiso para hacerle unas fotos a la sábana santa. Se lo conceden, pero claro, las fotos de aquella época, pues vamos a recordarlo, era un cajón grande de madera con una placa de cristal detrás, un tapón en el objetivo y sin casi sensibilidad las placas. Entonces tenía que hacerlas cuando se cerraba la iglesia después de la obtención y al humo de las velas, es decir, con las velas encendidas dando luz a aquello para poder hacer las fotos. Las condiciones eran, bueno, pues hace las fotos Secondo Pia y cuenta él cómo al sacar la placa del revelador en el laboratorio a la luz roja, saca la placa y casi se le caen las manos cuando ve lo que hay en ella, porque ve la imagen de un hombre real, como si se hubiera hecho una foto de las en blanco y negro de cuando había película. Y luego veremos lo que se ve en esa foto. Esa foto crea cierto revuelo, salen los que dicen que es falsa, es una falsificación, eso es una tomadura de pelo, eso tal, pero hay otros que sí que la estudian. Uno de ellos es Yves Delans, que era una autoridad académica en fisiopatología de la Universidad de la Sorbona, y estudia detenidamente lo que ve en las fotos y al final emite un informe. El informe empieza diciendo: soy agnóstico, he estudiado esto y he visto esto y esto, no tengo más remedio que decir que el hombre que aparece en la sábana es Cristo. Yves Delans. Un revuelo, le expulsan de la academia, le expulsan de la Universidad de la Sorbona, le quitan la cátedra, un desastre. Y luego él decía: ¿y por qué me ha pasado a mí esto? Y pues me ha pasado porque he hablado de Cristo. Si hubiera hablado de Tutankamón, hubiera hablado de Ramsés II, no hubiera pasado nada, pero es que he hablado de Cristo. Bien, ese informe de Yves Delans lleva también parejo otros estudios de médicos. El doctor Barbet, por ejemplo, hace un estudio médico de todo lo que tiene el hombre que aparece en ella, de todo lo que ha padecido, de todo lo que ha sufrido, de las heridas, de las hemorragias, de los golpes. Hace un detallado estudio de aquello que todavía tiene mucho valor, porque pocas cosas se han podido cambiar de lo que él dijo. Bien, queda la cosa así un poco dormida después, entre los que han dicho que sí, que aquello era auténtico y los que no. Y en el año 1934, aprovechando otra ascensión, la iglesia
encarga oficialmente a un fotógrafo profesional que haga unas fotos de la Sábana Santa. Se lo encarga al fotógrafo Giuseppe Enrie. Son las fotos que hemos visto hasta ahora. Las que hemos visto hasta ahora son de él. Y le encarga las fotos. Y en todo el proceso hay 3 notarios que están levantando acta de todo lo que hace. Y al final del informe dice: no podemos decir que haya habido ningún procedimiento fraudulento o ningún trucaje en las fotografías que se han obtenido. Y se obtienen estas fotos. Exactamente igual que lo que le pasó a Secondo Pia, el fotógrafo australiano. Ya con una foto de más calidad, lógicamente, con película, ya con máquinas con mejores objetivos, con más luminosidad, con más sensibilidad. Bien. En vista de eso, ya hay voces que dicen: oye, que esto puede ser, y le presionan a la Iglesia para que permita investigaciones, pero la Iglesia no quiere que se toque las sábanas. Y entonces nombra una comisión de expertos, entre comillas, que he puesto ahí, porque entonces no había ningún experto en la Sábana Santa, no había expertos. Entonces nombra una comisión formada por unos hombres de confianza en ciertas especialidades, y esa comisión de expertos pues se pone a trabajar en el año 1968 sin saber cómo empezar. Eso lo dijeron ellos: que no sabemos cómo empezar, tenemos aquí esto delante y no sabemos qué hacer. Bueno, pues fueron haciendo investigaciones, y en el entretanto, Humberto II de Saboya lega la Sábana Santa al Vaticano en la persona del Papa, de manera que ha pasado de ser particular y privada de la Francesa de Saboya, pasa a ser ya oficialmente propiedad de la Iglesia. Y en el 1973, Max Frey, que es uno de los que pertenecen a la comisión de expertos, hace una investigación y emite un informe sobre los trabajos que ha hecho, viendo como el polen, el polvo que hay encima de la sábana. Max Frey era un criminólogo de la Interpol suizo que hacía las investigaciones un poco a los Sherlock Holmes, investigando en el polvo que había sobre las pruebas que se tenían. Entonces simplemente cogía un papel de celo, lo ponía encima, quitaba el papel, y lo que llevaba pegado en el papel era polvo que había encima de la prueba, ¿no? Entonces hace investigación sobre el polen, era especialista en palinología, hace una investigación sobre el polen y emite un informe sobre los pólenes que ha encontrado en la tela y de qué plantas son. Y en 1974 el informe de la comisión de expertos, que luego veremos qué dice. Pero a partir de esa foto de Giuseppe Enrie y del informe de la comisión de expertos, que ya empieza a dejar muchas dudas en el aire, surge un oficial de la NASA que está trabajando en el Viking Project, que luego veremos, y que hace unas fotografías con el aparato que él utiliza en el proyecto Viking. Veremos luego en qué consiste. Luego, en el año 1978, precisamente este capitán de la NASA reúne a 48 científicos del mundo entero para pedir permiso para hacer un análisis de la Sábana Santa en profundidad, y forma el equipo STUR, Síndrome de Turing Research Project, proyecto para investigar la sábana de Turing. Bien, ahora veremos lo que hicieron. En el 1983 hay un análisis de una muestra por carbono 14, luego veremos los resultados también, y en el 1966 se descubre una moneda en el ojo izquierdo, que luego ya veremos también la importancia que tiene eso. En el 1997, lo recordarán, el incendio de la Capilla Guarini se incendió totalmente, y un bombero allí agotado consiguió romper los cristales antibala que había y extraer el cofre sin que la sábana sufriera daño. Bueno, y en el 2002, después de haberla sacado de la Capilla Guarini en el incendio, en el 2002 se decide
a revisar toda la Sábana Santa, restaurarla y suprimir los remiendos, porque esos remiendos que pusieron las clarisas de Chamberí fueron utilizando lienzos de los corporales de la Eucaristía. Claro, esa es una tela muy nueva, y me parece que en el Evangelio se dice que el paño nuevo tira del viejo, y entonces el paño nuevo estaba tirando del viejo y rompiendo más la sábana y deformándolo, con lo cual decidieron quitar el paño nuevo, entre comillas, quitarlo para evitar que sufriera más la sábana, y quitarle toda la tela de Holanda que pusieron debajo de la sábana para protegerla las monjas clarisas de Chamberí. Una idea muy buena en aquella época, pero que actualmente lo que estaba es creando problemas de conservación, y la quitaron también, de manera que la sábana en este momento se conserva ya sin los remiendos, se conserva sobre una placa especial, con los taladros se ven perfectamente y demás, pero ya sin remiendos y sin tela de Holanda. Bueno, la conservación actual es magnífica, está en la atmósfera, me parece que de helio, para evitar que haya oxidación y transformación química de la tela, envejecimiento por el tiempo. Luego está una urna plana de cristal totalmente blindada, en ambiente de temperatura constante, etc. Han hecho un buen trabajo de conservación y ahora de mantener. Bien, bueno, pues vamos a ver. Esta es la sábana cortada por la zona de la cabeza, para que se vea por un lado aquí la parte del hombre de frente y la parte del hombre de detrás. ¿Qué es lo que produce ese impacto con la foto de secondopía? Pues lo produce lo siguiente. Vamos a ver si quiere pasar. Esto es para que veáis que está cortada, y lo he pasado ahí para que estén las dos en la misma posición. Fotografía de Giuseppe Henry, del año 1934. Podemos imaginar que fue también la de secondopía, pero de peor calidad. Él hace la foto, y en el positivo de la foto aparece esto, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Ese es el positivo. ¿Recordáis? Positivo, negativo, recordáis aquellas épocas de la película para blanco y negro. El negativo de la foto es aquello. Y en el negativo aparece la imagen de un hombre iluminado de frente perfectamente. Eso fue lo que causó el impacto de la gente. Si esto es el negativo de la foto, que parece un positivo, la tela real es que es un negativo. Esto es un negativo, porque al fotografiarlo sale un positivo. Y esto fue lo que produjo un impacto científico sensacional. ¿Cómo se puede hacer algo en negativo cuando no se conocía el concepto de negativo? Una razón muy importante para quienes dicen, no, eso ha sido una falsedad, eso ha sido pintado. ¿Se dan cuenta, no? Otra cuestión, el negativo y el positivo invierten también la mano. Si esto estaba con efecto especular, lo ha deshecho el efecto especular, y ahora lo que vemos aquí, lo que vemos aquí como mano izquierda, es que es la mano izquierda. Aquí parece que es la mano derecha, pero ahí es la mano izquierda. Es decir, que en este negativo estamos viéndolo absolutamente real, tanto en imagen como en mano. Bien. Entonces, para reforzar lo que hemos dicho, imagen a simple vista, negativo fotográfico, apreciación como negativo, cambia el color y la mano, lo que aquí parece negro, aquí aparece blanco, lo que aquí parece negro, aquí aparece blanco, y cambia el color y cambia la mano. ¿De acuerdo? Entonces se aprecia como real, y el efecto especular, y lo rectifica. Esto es una foto que he puesto para que se vea también el efecto positivo-negativo. El positivo, el Papa Pío XI está bendiciendo con la mano derecha, tecnológico, y en el negativo aparece bendiciendo con la izquierda. Cambia el color también, la cara del Papa está en blanco aquí, y ahí está, la cara del Papa negro. Bien. Bueno,
Entonces empiezan a estudiar los científicos, ahora ya los antropólogos y demás, empiezan a estudiar el hombre que aparece en la sábana. Dicen que tiene una estatura de 1,81 metros, peso 78-80 kilos, edad entre 36 y 38 años, con un efecto de envejecimiento por lo que ha sufrido. Longitud del brazo 60,5 centímetros, longitud de pierna 84,6, la cabeza tiene tanta dimensión, la capacidad craneal 1575, dicen que un poco superior a la de una persona de esa estatura. El tipo es atlético, tiene la regla áurea del canon de belleza del Renacimiento, trabajador manual, con las manos, pies grandes de caminante, calzaba sandalias abiertas, y es de raza judía, porque tiene nariz aguileña, ojos grandes y hundidos, cabellos largos y lacios, y llevaba coleta. Llevaba parte del pelo, solo parte del pelo recogido en coleta, que era una de las costumbres de los maestros de la ley judíos. El maestro de la ley llevaba parte del pelo recogido en coleta. ¿De acuerdo? Perdóname que vaya deprisa porque a mí se lo tengo una hora y me faltan 10 minutos. Comisión Secreta de Expertos. Informe de 1974. Esta es la de la Comisión Aquella Secreta de la Iglesia. Que la imagen es absolutamente superficial. No penetra nada en el tejido. Que tiene 2000 años de antigüedad aproximadamente. Que no hay ni pigmentación ni tinte. Que hay microfibras de algodón mezcladas con el lino, lo cual quiere decir que podía ser de un telar del cercano oriente, porque el algodón no se trabaja en Europa hasta el siglo XV. En la sangre no encuentran resultados positivos, si es sangre o no sangre, no tenían elementos para analizarla, eso es verdad. Que la mancha es inalterable, no sufre ni con el agua, ni con el jabón, ni con productos normales que no estropean la tela, claro, tampoco con el calor, etcétera. Y granos de polen. Los granos de polen los localiza Max Frey en estos sitios, hace un estudio detallado y dice lo siguiente: se han encontrado 57 especies, de las cuales 43 crecen en Palestina, 13 exclusivas del Negev y del Mar Muerto, de las cuales 4 han desaparecido antes del siglo IV y han sido descubiertas en fósiles en los lodos del Mar Muerto. 9 especies de Turquía y 12 especies de planta europea. Es decir, se ve claramente la trayectoria que ha seguido las sábanas. Bien, V8, el proyecto vikingo. El proyecto vikingo de los oficiales de la NASA consistía en lo siguiente: era enviar una nave a Marte, y esa nave soltaba el orbiter y el lander. El orbiter que daba vueltas alrededor de Marte y el lander que se posaba en el planeta. En el orbiter va una cámara y en esa cámara van haciendo fotografías, pero de toda la superficie de Marte, muy detalladamente, una resolución extraordinaria las fotos, y esas fotos las envía por radio a Tierra. La radio las recibe, las envía a un ordenador y el ordenador las proyecta en una pantalla. Pero esas fotos tienen 3 dimensiones, por lo siguiente: porque hacen en la foto una cuadrícula de... en una foto normal había 10.000 por 10.000 puntos, píxeles, que diríamos ahora, ¿no? 10.000 por 10.000 píxeles. Y entonces está definido claramente el sitio en el que está en la foto. Pero luego, como la foto que hace es con el Sol en el infinito, teóricamente, la iluminación que tiene cada punto de la superficie de Marte depende de la distancia que hay entre la cámara y el planeta. De tal manera que está dando una relación de la proximidad de ese punto a la cámara. Por lo tanto, ese punto se puede determinar su altitud respecto a la superficie de Marte. Entonces da una sensación de la superficie de Marte dando relieve. Se obtienen las montañas, los valles, los hoyos, los volcanes, se va obteniendo. Bien, es decir, que transmite esa fotografía al VP8 y el VP8 lo proyecta en una pantalla dando relieve de la superficie de Marte. Y entonces Jackson había visto las fotos que se habían publicado de Giuseppe Enri.
dice, pues voy a meter la foto de Giuseppe Endri, la voy a meter en el ordenador y a ver qué me da en pantalla. Y mete la foto y le da la imagen de un hombre en relieve perfecta. Y dice, bueno, esto es que ocurrirá con todas. Y entonces coge, saca la foto que tenía de su padre, la pone en la pantalla, en el ordenador, y le da a un padre que no se le parecía en nada, todo deformado, tal. ¿Por qué? Porque la foto del padre además estaba con una iluminación lateral. Entonces esta zona estaba muy iluminada y claro, la oreja salía de la foto. El relieve no sé. Qué curioso. Entonces sigue haciéndolo con imágenes religiosas de la imaginería artística, fotos de cuadros, etcétera, y ninguna da un detalle en relieve. Y empiezan a intrigarse, porque es que además el detalle en relieve les permite obtener un relieve del hombre que hay en la sábana. No sé si lo ven, ahí flipados, el rostro, los brazos, hacen esta maqueta de lo que tienen en el ordenador. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la imagen que hay en la sábana santa tiene datos tridimensionales, tiene información tridimensional del hombre que hay en ella. Y eso no ocurre en ninguna otra fotografía. Y ya se revuelve el mundo científico. Ya con esto el mundo científico se revuelve. Esta es la foto del rostro, porque además permite esto ya descubrir muchas cosas que no se veían antes. Doctor Barbet, que hizo un estudio magnífico, no pudo descubrir otras cosas que se han descubierto después con la imagen en relieve. Por ejemplo, que en los ojos, en los ojos hay algo abultando ahí que no se sabe qué es. ¿Por qué hay esos bultos en los ojos? Luego las cejas están hinchadas de golpes. Aquí tiene el pómulo derecho también hinchado por un golpe, etcétera. Y van descubriendo cosas y cosas. Bien, el equipo STUR, como decía, formado por fundamentalmente John Jackson, Eric Jumper, William Potter, eran los tres de la NASA que estaban trabajando en el proyecto Vikingo. Y luego hasta 52 científicos y expertos que fueron reuniendo del mundo entero. Había de todo. Había pocos católicos, había mucho protestante, había judíos, había musulmanes, había ateos, había de todo en el equipo. Bueno, del equipo, de los 51 expertos que salieron de ahí, solo uno dijo esto es una falsificación, Macron, pero no lo demostró. No, esto es una falsificación, pero no demostró por qué. No dijo por qué. Todos los demás estuvieron convencidos de que había ahí algo que era un misterio, que no podían descubrir de momento. Y siguieron investigando. Los ensayos que realizaron, contaría anécdotas sobre las pruebas que hicieron, sensacionales. Una de ellas fue que la primera vez que fueron a pedir permiso al Vaticano para poder hacer la investigación fue el día que el Papa sufrió el atentado. Tuvieron que posponerlo. Bueno, han hecho infinidad de ensayos. Fotografía, microscopía, etcétera. Bueno, aquí lo veis, fluorescencia, petrometría, todo lo que podamos decir. Y después de todo, bueno, en fotografía, por ejemplo, les dejaron nada más que 4 días para hacer el ensayo. Les pusieron varias condiciones. Una, solo 4 días. Segunda, no alterar la sábana para nada, no deteriorarla nada, ni cerrarla nada. Tercera, el cardenal Ballesteros, si se saca alguna conclusión de que la sábana es falsa, me lo dicen primero a mí, dijo él, me lo dicen primero a mí, como no se sacó, no tengo que decir nada, porque llegará a la conclusión de que de falso aquello no tenía piso alguno. Bueno, pues la fotografía que hicieron en 4 días fueron 24.000 fotografías. 24.000 fotografías. Bien, claro, de ahí se sacaron luego muchísimos datos. El objeto sobre los ojos, hay objetos sobre los ojos. En uno de ellos hay una inscripción, aquí se ve lo que aparece, que es esto de la derecha. Esto de aquí
Esto de aquí es lo que aparece. Y el padre Filas, jesuita de Nueva York, experto en numismática, investiga esa señal y le pide a unos científicos que le digan qué posibilidades hay de que esto que aparece aquí se haya obtenido por azar. Y le dicen, pues una entre 24 millones. Una probabilidad muy baja de que haya sido por azar. Y aparece una letra U, una letra C, una letra A y una letra I, Ucay. Y luego aparece aquí esta imagen que parece como algo arrollado en espiral. Y entonces empieza a investigar y descubre, en un museo de Nueva York, descubre una moneda romana, el lechón romano, que tiene un callado, el callado del augur, que es el que pronunciaba los augurios ante el emperador, y las letras U, K, I, Saros. Tiberiou Caisaros. Claro, esa moneda estaba muy deteriorada, pero aparece Tiberiou Caisaros. Investiga en esa moneda y es una moneda mandada a acuñar por Poncio Pilato entre los años 29 y 34 de nuestra era. Una moneda de cobre como el céntimo de euro que tenemos ahora, parecido, pero claro, con unos puños muy malos. Entonces esa se repetía muchas veces y la inscripción podía estar más acá, más allá, pero bueno, estos son datos que van cerrando el cerco. Resto de suciedad, se han descubierto la presencia de partículas de suciedad en la nariz, así como la rodilla izquierda del talón. De eso hablaremos luego con mucho detenimiento en la segunda parte. Los análisis dieron que era aragonita travertina, y la doctora Eugenia Litowski, arqueóloga, detectó la presencia de carbonato calcio en el sudario. Ambos minerales, la aragonita travertina y el carbonato de calcio, están presentes en las cuevas tumbas de Jerusalén, excavadas en las laderas de las colinas de piedra caliza, que también fueron estudiadas por la doctora. El profesor Giovanni apreció a cargos de sepultura. Trazas de halo y mirra también han sido encontrados en el lienzo. Estos detalles son congruentes con las costumbres funerarias judías. Se hicieron 3 preguntas los científicos de la NASA, el equipo completo. Primera, querían averiguar en qué consiste la imagen. Segunda, ¿las manchas de sangre son de sangre? Y tercera, ¿qué ha producido la imagen? Entonces, ¿en qué consiste la imagen? Y lo dicen, consiste en la aparición, términos técnicos, lo siento, de un cromófono de carbonilo amarillo por oxidación y deshidratación con viraje de color químico de la capa más superficial de las fibras que componen el tejido. Absolutamente superficial. Y ha sido un viraje de color por oxidación y deshidratación. Para que veáis en qué consiste, bueno, aquí es que me cambia el color del proyector un poco. Yo quería, esto lo tengo yo en color crema, en color cremoso. Aquí sale un color casi verde. Fijaos que son recuadros en los que he puesto el mismo color, pero con más o menos píxeles, más o menos denso. Aquí hay muy pocos, aquí hay más, y allí al fondo está prácticamente todo lleno del mismo color. Entonces parece que aquel es más oscuro. Bueno, pues esa es la sensación que hay en la imagen. La imagen, las zonas que parecen más oscuras, son del mismo color que las más claras, porque la oxidación esa, el carbonilo ese que decían que ha virado de color en todos los sitios igual, pero en unos hay más, con más frecuencia, en otros menos, de manera que se nota más densidad de imagen, por lo tanto está más cargada el color. Bien, las manchas de sangre son de sangre. En 1978, cuando el equipo hizo el análisis, no hubo elementos suficientes para dar una respuesta positiva. Más adelante, Heller y Adler, que eran de ese equipo precisamente, siguieron estudiando y descubrieron porfirina de hierro, que es componente de la sangre, el ácido que forma la metaglobina, desnaturalizado y muy antiguo, la proteína, así como la misma banda de absorción microespectrofotométrica de la hematoporfirina y la fluorescencia roja bajo luz ultravioleta, como la sangre. Llegaron a la conclusión de que con todos estos datos era sangre totalmente degenerada, pero era sangre. No se puede determinar el grupo, pero están trabajando en ello. El AB.
Están con el AB. AB negativo, sí. Están trabajando en ello y parece que se confirma. Bien, las manchas de sangre calan totalmente la fibra y calan al otro lado algunas, al otro lado del lienzo, pero las de la imagen no. Las de la imagen son tan superficiales que solo afectan a la parte de la fibra que da frente a la imagen, nada más. No profundizan, no entran en la fibra, no se cuelan por ahí dentro, nada más. Bien, debajo de la sangre además no hay imagen, luego la sangre es anterior a la imagen, y al trasluz desaparece la imagen, viendo el lienzo por detrás, desaparece la imagen, pero no desaparecen las sombras de la mancha de sangre. ¿Qué ha producido la imagen? Y aquí es ya donde ya el equipo Sur le echa imaginación al tema, porque hicieron pruebas con voluntarios, colocándolo tendido en una camilla y colocando encima un lienzo, y midiendo en todos los puntos qué distancia había entre el lienzo y el cuerpo, con todo detenimiento. Y al final llegaron a la conclusión de que era una radiación instantánea de energía de origen desconocido. Aquí hay una cosa que yo quería puntualizar. Cuando un científico dice eso no sé qué, luego no existe, ha dejado de ser científico. El científico, eso no sé qué es, vamos a seguir investigando para averiguarlo. Es el científico. Pero eso, si no se hubiera descubierto el electrón, por ejemplo. Bien, una imagen, una radiación instantánea de energía de origen desconocido, intensa y controlada, tipo flash, que ha surgido de la zona del cuerpo hacia afuera y que ha dejado una señal cuya intensidad depende de la distancia del cuerpo y el lienzo según la fórmula, y saca la fórmula, que depende de la distancia. La intensidad de la imagen depende de la distancia a la que está el lienzo del cuerpo. Esto, tal y como está definido ahí, no contradice teorías posteriores, pero lo que sí está claro es que no dice nada. No dice nada. El doctor Ashe hizo un ensayo con una medalla de plata, un medallón de plata, lo calentó. El ensayo le costó muchos años de hacerlo, porque estuvo con temperatura, con tiempo de contacto, con tipo de tela, con tal, y al final llegó a esta imagen, a esta imagen que vemos aquí. Chamuscó la tela con una temperatura, me parece que era recordar, de 278 grados. Si pasaba, entonces la tela se quemaba más, no veía nada. Si se quedaba por debajo, entonces no aparecía imagen. Bueno, entonces la fotografía hoy salió esto. Bueno, se parecía en algo, ¿no? Se parece en algo. Entonces por eso dicen los científicos que era una chamuscadura. Él hizo el análisis espectrofotoscópico de la imagen del lienzo y de la chamuscadura que lo tuvo, y da una curva parecida de densidad. Bien, entonces dice lo siguiente: no hay señales de putrefacción en el lienzo. Entre 28 y 36 horas de contacto entre cuerpo y lienzo. No puede haber ni menos ni más, porque si no, no hubiera tiempo a que se formaran esas imágenes, ni a que se hubiera esas manchas de sangre, etcétera. Ellos dan unos datos en los que dicen que el tiempo de contacto tiene que estar entre 28 y 36 horas. Se ha separado el lienzo de forma inexplicable, porque las manchas de sangre no han roto el lienzo para nada. Si nosotros hacemos una herida, ponemos una gasa y esperamos a que se coagule y tal y cual, y luego tiramos, o la gasa se rompe o vuelve a tener sangre otra vez. Es decir, y eso no ha ocurrido, no se ha roto la tela por el desprendimiento del cuerpo de ella. La intensidad de imagen es inversa a la distancia cuerpo-lienzo, y sí que el peso del cuerpo distorsiona la imagen. La parte posterior presenta el mismo aspecto y la misma calidad que la imagen frontal. Y luego dijeron, eso de la radiación del cuerpo hacia afuera tipo flash,
y ha sido desechado totalmente. Esta hipótesis ha sido desechada. Hay otras ahora, están avanzando en ellas, que también son deseos de encontrar la solución. Tengan en cuenta una cosa, que la ciencia no admite un fenómeno si no lo puede repetir. Y la imagen de la sábana no la han podido repetir. Entonces, cuando descubran qué lo ha formado, tienen que hacerlo y que salga igual o parecido. Pero si no, no lo admiten. Tiene que ser posible repetirlo. Bueno, aquí tenía yo un cuadro de todas las teorías que había antes. Las características de la imagen: superficialidad, tridimensionalidad, pormenorización, dan unos detalles. La imagen de la sábana, increíbles. En la segunda parte de la conferencia lo podrán ver en la cantidad de detalles que nos da. Estabilidad térmica, estabilidad química, estabilidad al agua, ausencia de pigmento, negatividad, no direccionalidad. No hay un trazo claro que se vea que ha habido un pincel picándolo, nada en absoluto. Y luego las teorías que había en aquel momento, hasta el equipo Stur, que eran pintura, tinte o polvo, contacto directo, vapores y contacto y radiación de calor. Bueno, entonces aquí tenía el nivel de exigencia de cada característica, y aquí había puesto yo aproximadamente la posibilidad de que fuera ese fenómeno el que hubiera producido la imagen. Al final ninguno da el 100%, este daba el 92%, era el más cercano, pero dicen que no es posible. Hay cosas que no se justifican, como por ejemplo la pormenorización. Cuando algo irradia, un punto irradia en todos los sitios por igual, con lo cual no hay detalle. Ese punto se está proyectando en muchos sitios. Si fuera tipo láser, lo que haría es proyectar como este puntero, allí, aquí, proyecta con mucho pormenor, pero siempre con la misma intensidad. En cambio, en la imagen hay intensidad variable. O sea que, las pruebas del carbono 14. Ahora. Si nos da tiempo, ahora. Crítica a la reacción. Es lo que decía. Una reacción normal produce una dispersión esférica. Una reacción concentrada tipo láser explicaría el detalle, pero no influye en el distancia. Esto ha hecho pensar en otras hipótesis que abundan en la aparición de una energía de origen desconocido. Todavía. Otras hipótesis. Pues descarga de corona, de electricidad estática. Dicen que de dónde saldrían los elevadísimos voltajes que hacen falta para producir esa imagen, ¿no? Para tal descarga. Estamos hablando a lo mejor de 400.000 voltios. Luz ultravioleta, en una longitud de onda especialmente absorbida por el aire. El mismo Dr. Jackson dice que no lo cree, que sea posible. ¿Por qué la reacción? ¿Por qué se produce la reacción? En la reacción de Maillard, con polisacáridos afectados por reactivos del grupo amínico, dan un color semejante, pero no explica el detalle tampoco. Bien. Hipótesis más recientes. Me meto en ello, yo no sé cómo. Sí. Bueno, pues esto es que es muy interesante. Los físicos admiten que toda la materia se define, todo. Nosotros, la pared, la bombilla, todo se define como lo que está sometido a las siguientes fuerzas. A la gravitatoria, pues sabemos lo que es la gravitatoria, siempre atractiva, es la más débil, pero de alcance ilimitado. No hay barrera ni aislante. Nosotros estamos sufriendo atracción de la luna nuestra. Electromagnéticas, que son las producidas por corrientes y cargas eléctricas. Su intensidad es 10 elevado a 20 veces superior a la gravitatoria, y es la responsable de la rigidez, de la dureza y de la penetrabilidad de objetos comunes. Y también es responsable de la química y la bioquímica. Las nucleares fuertes, que son las que dentro de los núcleos, de las partículas nucleares, atraen entre sí las cargas, tengan o no carga eléctrica, se atraen entre sí las partículas. Solo en el núcleo atómico o en choques entre partículas. Es 137 veces más intensa que la electromagnética, que ya es fuerte. Y luego las nucleares débiles,
que estas están solo dentro de cada partícula formando la partícula en sí. Bueno, si alguna cosa no tiene estas cuatro, es que no es materia. Esto es lo que dicen los científicos. Entonces estas fuerzas ocurren en un marco espacio-temporal. Aquí ya metemos el espacio-temporal. Estamos sumergidos en el espacio-tiempo. Espacio y tiempo no son realidades absolutas independientes de la materia. El origen del universo debe afirmarse como un comienzo total sin espacio previo ni un antes. En el momento que comienza el universo, antes no había antes. El cambio de existir en el entorno físico de espacio y tiempo supone que el cuerpo suelte aquello que no anclaba dentro del universo normal. Sería un tipo de energía aún desconocida que como cualquier otra podría afectar su entorno. En ese instante el cuerpo se hace mecánicamente transparente, es decir, una de esas fuerzas que hemos dicho que componen la materia desaparece, esa fuerza, y entonces el cuerpo, dificilísimo de explicar, ¿verdad? Bueno, pues el cuerpo se hace mecánicamente transparente y lo que estaba encima de él cae. Pero como ha perdido esa energía que forzaba ese determinado tipo de fuerza que le hacía ser materia, esa energía se queda flotando en el aire por el que cae la cosa. No sé si estoy explicándolo bien o no. Entonces, al caer, eso que cae toca esa energía y se chamusca. Esa energía afectaría al tejido al deformarse según la distancia a la que estaba, así como a otros objetos muy próximos al cuerpo como la correa. Claro, salen los críticos y eso no es posible, porque abajo ya ha pasado lo mismo. Abajo se ha imprimido también la imagen. Entonces dice lo siguiente, es que el cuerpo está entre la parte de abajo y la parte de arriba del lienzo. Al desfumarse el cuerpo, se crea un vacío. Y entonces las dos partes del lienzo tienden a juntarse. La de abajo sube y la de arriba baja. Y por eso se produce la imagen de los dos. Es una teoría bonita, atractiva, pero no se puede mostrar. No se puede mostrar. ¿Será así o no será así? Esta es la teoría que más ha avanzado. Tiene la imagen de Osal, tiene las mismas características, etc. Tampoco explica el detalle y la definición, y como todas las hipótesis propuestas no se ha podido reproducir. Bueno, bien, esto lo paso. Estamos muy lejos de descubrir cómo se produjo la impresión de la imagen, y más lejos aún de conseguir una imagen similar en el laboratorio. Carbono, bueno, aquí hablaba de las causas de la muerte que han descubierto los científicos. Hay infinidad de razones por las que podría haber muerto el hombre de la sábana, los trastornos. Esto lo he sacado de un libro del doctor Palacios Carvajal, que ha escrito sobre ello, y hace un estudio médico sensacional de todo lo que le ha pasado al hombre de la sábana. Prueba de carbono 14. El 13 de octubre de 1988, los laboratorios de las universidades de Oxford, Tucson y Zurich, designados por el cardenal Ballesteros, informaron que las pruebas del carbono 14 realizadas habían dado que la sábana del siglo XIII. Hay una conferencia en la guerra. ¿Qué es el carbono 14? ¿Les interesa saber por qué es esto todo el análisis? Bien. Los rayos cósmicos caen sobre la Tierra, están en el universo, caen sobre la Tierra y afectan a los organismos vivos y muertos que hay en ella. Los neutrones que llevan los rayos cósmicos chocan con el nitrógeno que hay en la atmósfera y lo convierten en un átomo de carbono 14 y uno de hidrógeno. También hay otras reacciones produciendo carbono 12 y H3 y tal, pero la predominante es esta del carbono 14. Ese carbono 14 se une con el oxígeno de la atmósfera y crea el anhidrido carbónico C14O2. Ese C14 entra en los organismos vivos, en las plantas por la transpiración, en nosotros por el alimento, etc. Va entrando el carbono 14 en el organismo vivo. Pero el organismo está vivo y también está expulsando
átomos de carbono 14. Pero en un organismo vivo, la relación carbono 14, carbono 12 es constante. Se mantiene constante lo que va entrando y lo que va expulsando el organismo vivo. En el organismo muerto, el carbono 14 no entra porque no tiene actividad de absorción y no entra el carbono 14, pero sí está desprendiéndose de carbono 14. Por lo tanto, el carbono 14 con el tiempo tiende a cero en el organismo muerto. Y precisamente por esa densidad de átomos de carbono 14 en un organismo muerto, se puede saber cuándo murió. Esa era la solución que daba. Con el carbono 14 detallaba perfectamente la fecha en que murió. Bueno, perfectamente como reserva. Porque fíjense que estamos hablando de 41 años de vida de un organismo. Es decir, por ejemplo, en este organismo, pues la fórmula por la cual va perdiendo el carbono 14 es esta, ¿no? La intensidad de carbono tiene esta fórmula en función del tiempo. El tiempo está en el denominador, entonces el 2 está en el denominador con ese exponente positivo y va bajando el valor de la descomposición por minuto de carbono 14 por gramo de carbono. Entonces, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, va perdiendo ese valor de carbono 14 y, según esta fórmula, ese 5734 nos está indicando que cuando aquí del T sea 5734, esto es la mitad de su valor, 15,3. Por lo tanto, esto es lo que le llaman vida media. En los primeros años después de muerto es muy difícil determinarla. ¿Cuánto hace que ha muerto? Analizando el carbono 14. Porque fíjense que la pendiente aquí es muy grande y cualquier pequeña variación está hablando aquí de muchos años. Entonces, a partir de la vida media es cuando es más fácil ya descubrirlo con un margen menor qué antigüedad tiene el cuerpo muerto. Bien. Bueno, pues después de eso, después de los ensayos de los laboratorios, hubo un científico ruso que envió a los mismos laboratorios unas muestras de unas telas que él quería averiguar qué antigüedad tenía, también telas de lino. Y una era de la época de los egipcios, otra era de, no sé, otra reciente de esta época y otra de la Edad Media. Y los laboratorios dieron resultados equivocados también. La de los egipcios no la reconocían bien. Bueno, ahí viene la noticia en los periódicos, con lo cual se llegó a la conclusión de que algo debían tener mal los ensayos que habían hecho los laboratorios. Estuvieron investigando. Hay dos dificultades grandes para el análisis de carbono 14. Uno es la suciedad que tenga la muestra. Si la muestra tiene mucha suciedad, está muy contaminada, esa contaminación está alterando el resultado de la materia original. Y lo está alterando. Y en segundo lugar, que el elemento que vamos a analizar tiene que haber estado aislado del ambiente desde que murió, porque si no se está alterando. Hicieron unos análisis de unos árboles de una avenida de Roma. Esos árboles no tenían ni 200 años. Sacaron que tenían 700 años. ¿Por qué? Porque esos árboles están captando del ambiente el humo de los coches. Y el humo de los coches trae fósiles del petróleo. Y esos fósiles son más antiguos. Se mezclan con la savia del árbol y altera el resultado. Tienen que estar aislados completamente. Y la sábana santa no estuvo aislada. La sábana santa, la muestra debe permanecer sellada y no lo estuvo. Ha sufrido además daños por incendios, por 3 incendios. La sábana santa ha sido mojada, el agua con la que se moja lleva también átomos de carbono 14. La sábana santa ha estado expuesta al humo de las velas, todo el carbono que ahí se despide. Y si la sábana santa recibe una radiación de neutrones, la ha alterado totalmente también. Si esa radiación que dicen, eso no se sabe, ¿no? Pero es una posible causa de error.
Luego, el error del ensayo siempre es superior a 100 años. El ensayo no es válido para muestras de menos de 1 milenio o más de 40 milenios. Y cuanto más joven sea la muestra, mayor error relativo, lo que decía al principio, ¿no?, de la curva. Bueno, esto, estamos aún muy lejos, como decía antes. Muchas gracias. Por favor, esperar un momento. En primer lugar, queríamos pediros perdón. Nosotros estamos trabajando para mejorar todas las condiciones. Yo les he pedido a don Miguel Antonio tirar a los tabiques, pero no ha dejado. Entonces, bueno, estamos en ello. Entonces, tenemos unas dudas de si es mejor los viernes o si es mejor los lunes. Entonces, Miguel Antonio, acabo de hablar con él y me ha dicho que se manifieste. Entonces, vamos a hacer una votación avanzada de quién prefiere los viernes a los lunes. ¿Quién prefiere? ¿Hay alguno más? ¿Quién prefiere los lunes a los viernes? Pasamos a los lunes definitivamente. Con los lunes, la próxima el lunes 11 de febrero. Y como recordaréis, es otra vez la tercera parte de Colón y la evangelización de América. Sabéis que fue muy agradable, lo que fue comunicado. Entonces, el lunes 12. El primer lunes de febrero será el cambio climático, que viene un catedrático de Sevilla a hablar de ello, a ver cosas verdaderas y cosas falsas. En marzo, otra vez tenemos a Fernando, entonces no tendremos que rememorar que los tenga los conocimientos científicos, porque es el Evangelio, la Sábana Santa y el Evangelio. Y luego hay otra cosa que quisiera. Nosotros quisiéramos comunicaros a través del teléfono, a través del correo electrónico, pues todo lo que se vaya produciendo. Entonces, hoy no lo hemos traído, pero para el próximo día pasaremos un papel y aquel que quiera que apunte, y entonces le podemos comunicar mejor a través del correo electrónico o por teléfono. Daros las gracias nuevamente, pediros perdón por las incomodidades, que las podamos ir resolviendo, las resolveremos. También quiero deciros que tenemos una costumbre que después de esta charla nos vamos a tomar algo, de momento alizarán, y tomamos algo con el ponente y seguimos dialogando en el coloquio y aquí. Pues ahora el poco de tiempo pues no lo podemos saber. O sea que comunicarlo, que el que quiera, solemos tomar una cosa muy sencilla, o sea que le engañamos a ver, venga. El testimonio de las monjitas de Chamberlain. Es un libro de Manuela Corsini de Ordey. Está descatalogado ya incluso. Está descatalogado. Es del año 60. Y que lo habían repetido otra vez a costa de esta señora, que era una madre de familia católica normal y corriente, nada. La iglesia no ha dejado de repetirla porque no quiere que se vayan llevando la sábana a No, cachitos. claro. Porque cada vez que hacen un análisis hay que cortar un trozo. Efectivamente, bueno, pues ese programa decía eso, decía que habían hecho, seguramente habían encontrado que efectivamente la parte donde habían
o no habían cogido una parte, sino que habían vuelto a analizar esa parte, que había fibras de algodón y tal. El tema es, yo cuando han hecho la restauración del ecosistema, que le han quitado los remiendos y todo eso, se ha descubierto que la muestra la tomaron de una zona que las clarisas repararon, y la repararon de tal manera que parecía que era la misma. Claro, efectivamente, Eso es lo porque que pasó. decían No lo quería decir porque... que había fibras de algodón, no sé qué, que parece ser que no había algodón hasta que vinieron de las Américas, pero el algodón que antes se tejía en lana y en cosas de ese otro sitio que no era algodón. Es decir, que habían cogido la muestra de un sitio que era reparado, que era reparado. un elemento que le habían puesto las clarisas exactamente igual copiado, porque no sabían, es que no sabían, es que estaba tan bien hecho además, es que parecía la tela real. Es decir, en los remiendos pusieron los paños de corporales, pero en algunos bordes y tal, que es de donde cogieron un borde, lo imitaron perfectamente y la repararon perfectamente. O sea que...